Bien, profe. Ni tan fácil, pero tampoco tan complicado. Ok. Los demás. Igual, profe, hay 2, 3. 2, 3. Está como un 60%. Sí, más o Ajá, menos. entre 60 y 70. Ok, muy bien. Pues en realidad espero que hayan, al menos, acuérdense que lo más importante que les he dicho es pensar, ¿sí? Más que sí, saber hacer ejercicios como máquinas no es lo más adecuado, sino saber entender qué estoy haciendo y a partir de ese entendimiento proponer una solución. Eso es lo más importante. Y ya tengo yo sus calificaciones departamental. En general, pues más o menos yo diría que no les fue tan bien, pero bueno, hicieron su mejor esfuerzo, quiero entenderlo. Entonces vamos a tratar de ver la última parte que tiene que ver con balances de materia con reacción. Hemos visto algunos ejemplos. ¿Sí? Esto es una introducción. Acuérdense que el curso de balances de materia lo van a tener posteriormente. Entonces solamente damos una pequeña introducción, algunos conceptos, algunos antecedentes que les puedan ustedes crear una buena, adecuada comprensión y sobre todo un análisis completo de lo que hacemos, ¿sí? Una de las partes fundamental del ingeniero químico, pues, es los procesos reactivos, ¿sí? Cuando me refiero a procesos reactivos, ¿sí? Nos tenemos que referir, sin duda alguna, a reacciones, a procesos con reacción, ¿sí? Y los balances de materia aplican en cualquier situación, haya o no reacción. Hasta ahorita hemos visto problemas sin reacción, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora vamos a empezar a ver algunas cuestiones con reacción. ¿Sí? ¿Sí? Los balances de materia también tienen que ver con reacciones químicas. Y al reacción, aquí voy a poner balances con reacción. Y en este caso, en los balances, acuérdense que nosotros hacemos balances generales, ¿sí? O balances particulares, que los podemos decir que son balances por componente, ¿sí? O especie molecular, ¿no? Profe, ¿está Pues, compartiendo su pantalla? Porque no se ve. Según yo sí, a ver, déjenme ver. Sí, según dice, estoy con Microsoft Teams, la estoy compartiendo. ¿No la ven? no, profe. Profe, no se ve. ¿No? Ok, entonces la descomparto y la vuelvo a compartir. Ok, ahí está, ¿sí? ¿Ya la pueden ver? No, profe. No, No, profe. caray. No, profe. A ver, le vuelvo a quitar esto. Y, es que está ahí en otra sección. Permíteme, déjenme deshago y con razón. Qué bueno que me dice. Ahora sí, seguramente, ¿no? Sí, Sí, profe. ya se ve. Ok. Ya se Bueno, ve.
en que estábamos aquí en balances por componente o por especie molecular, vamos a llamarle. ¿Sí? Y los balances por especie atómica. Ahorita vamos a ver las diferencias entre los dos. Sí, atómica. Especie atómica. El por componente, pues es una ecuación de balance. Acuérdense que toda ecuación de balance siempre puede incluir estos términos: entradas, salidas, más, menos, generación igual acumulación. ¿Sí? Toda ecuación de balance, ya sea una balance general, balance por componente o especie molecular, o balance por átomos o especie atómica, puede incluir estos componentes que ya en teoría lo sabemos, ¿no? Entrada, salida, generación, acumulación. ¿Sí? Entonces, los balances por el componente es una ecuación de materia, de balance de materia que se aplica para cada compuesto químico, ¿sí? Que aparece en nuestro sistema o nuestro proceso, como queramos decir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un compuesto común, por ejemplo, el agua, ¿sí? A ver, ahí alguien tiene su micrófono abierto. A ver si lo puede cerrar, porque soy un poquito de ruido. Gracias. Ok. Entonces, esto sería un balance por especie química, en este caso el agua. Pero, a diferencia del balance por especie atómica, que es el balance que se aplica a cada elemento que aparece en el sistema o en el proceso y cada elemento de cada especie o compuesto químico, ¿no? O especie molecular. En este caso, el agua es una especie química o es un compuesto, sin embargo, está compuesta de dos tipos de moléculas, o de dos átomos de moléculas, o tres átomos de moléculas en este caso, ¿no? Dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Entonces, habrá que hacer un balance en las reacciones químicas, tanto molecular como por componente, ¿sí? Y para que más o menos vaya quedando claro, pues vamos a utilizar una reacción, ¿sí? Y vamos a hacer, y donde ocurre una reacción, habitualmente lo denominamos un reactor, ¿sí? Un reactor que también hay en los procesos químicos, vamos a llamarle, ahorita vamos a llamarle reactor, pero también le podemos llamar proceso. Un proceso es un conjunto de operaciones unitarias, yo creo que ya lo definimos, ¿no? ¿Sí? Donde hay transformaciones físicas y químicas, ¿sí? O pueden ser nada más químicas o pueden ser nada más físicas. Ahorita vamos a ponerlo como un reactor. Y dentro de los reactores o procesos hay algo que se denomina, ¿sí? Aquí voy a poner reactor o proceso. Continuo, semi-continuo, o algo que se denomina por lotes, ¿sí? Al decir que es un proceso continuo, ¿sí? Estamos hablando de que, o un reactor continuo, es que tiene una entrada y una salida, ¿sí? Hay cierta continuidad, ¿sí? Semicontinuo, que solamente tenga una entrada, o que tenga solamente una salida, ¿sí? Digamos, podemos ir alimentando poquito a poquito esto, una entrada, pero sin salida, o puede ser viceversa, una salida, podemos ir sacando conforme lo que tenía. Esto se llama
Hasta obviamente que esto va a ocurrir hasta que se vacíe, ¿no? Hasta que ya no tengamos nada que sacar, que termine. O hay el por lotes, o que también se le dice sistema cerrado, también le podemos decir como un sistema cerrado para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Y en reactores se le dice por lotes o también se le conoce como un proceso batch, ¿sí? También de cualquiera de estos sinónimos deben de estar ustedes conscientes, ¿sí? Y ese es un sistema cerrado, es decir, todo ocurre dentro y no hay una entrada y una salida tal cual, ¿sí? En un inicio se ponen los componentes químicos y se cierran y solitos van evolucionando o van transformándose a través de reacciones químicas. ¿Sí? ¿Queda claro de sus conceptos? En este caso, los balances de materia pueden hacerse en reactores, procesos o sistemas continuos, semicontinuos o por lo que sí. ¿Dónde vamos a tener estas características? Pues ya sabemos que si es continuo, ¿sí? Pues en entradas, ¿sí? Menos salidas, ¿no? Así de simple. Si es semicontinuo, existe una u otra. Y si es esto, ¿cuánto vale? Pues esto es igual a 0. No obstante, acuérdense que también hay otros dos componentes de los balances, que es la generación y la acumulación, ¿sí? Generación y acumulación, que pueden estar, ¿sí? Cualquiera de estos componentes pueden estar solos o en conjunto. También todos debemos saber identificarlos. Y a través de esto, pues si es continuo, ya sé que estos existen. Sin es por lotes o cerrado, ya sé que las entradas y salidas no tienen una existencia tal cual, ¿sí? Y que la generación solamente en balances de materia va a existir cuando haya una generación a través de una reacción química, ¿sí? Y la acumulación puede existir con reacción o sin reacción química. Eso siempre puede estar presente. Y nosotros debemos tener la capacidad de decir, si la considero, no la considero, ¿sí? Para este caso vamos a poner una reacción sencillita, ¿sí? Para tratar de entender un poquito el concepto de balances con reacción, ¿sí? Y vamos a poner, déjenme pensarle, una deshidrogenación. Cuando nos referimos a una deshidrogenación, ¿sí? Pues simple, como su nombre lo dice, ¿no? Estamos deshidrogenando a una especie molecular o a un componente molecular. En este caso, esta molécula, no sé si ya lleva química orgánica, pero esta molécula se llama etano, ¿sí? Y la podemos deshidrogenar para convertirla en eteno, ¿no? O etileno, ¿sí? Más una molécula de hidrógeno, ¿sí? Esta puede ser una reacción. No es sencilla, ¿eh? Que la ponga yo acá no significa que fácilmente se pueda hacer, ¿sí? Después van a ver cuándo sí se pueden hacer fácil, etcétera. Y esto lo tiene que ver con un diseño de un reactor, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahorita vamos a suponer que ocurre, ¿sí? Nada más por simplicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos componentes son de muy alto valor para hoy en día, ¿sí? Y en cierta medida es muy abundante, ¿sí? Entonces, esto generaría mucho beneficio, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra reacción. Estamos hablando de un proceso continuo, vamos a hablar de un proceso continuo. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener tanto entradas como salidas, ¿sí? Y cuando hablamos de especies químicas y de átomos, todo, ya sabemos que la masa la podemos expresar en diferentes formas, en gramos, moles, ¿sí? O incluso por molécula, ¿no? En este caso, bueno, vamos a suponer que una cantidad, ¿sí? X, ahorita no sabemos de cuánto está entrando un flujo puede ser kilomol por hora, puede ser kilomol por minuto, pueden ser moles por minuto, moles por segundo, ¿sí? De
etano, C2H6. Y en la salida, ¿qué estaríamos teniendo? Pues también vamos a poner, no sabemos qué cantidad, ¿no? Pero podemos tener los mismos kilomol por minuto, ¿sí? De C2H6, C2H4, porque ya está saliendo, y de H2. Pues por principio fundamental de la materia, sabemos que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces, por ese principio tan fundamental, lo que entra debe de salir en alguna forma. ¿Sí? Nada más que esta salida puede haber sido transformada esta materia en otros componentes, y eso es lo que se espera con la reacción, ¿no? Puede saber, esta materia que entró se pudo haber transformado en etileno, o se pudo haber se transforma también en hidrógeno. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestro balance. ¿Sí? Podemos generar una, digamos, un balance general o un balance total, ¿sí? De lo que se genera y lo que sale, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, podemos poner un balance total. Y ese balance total vamos a poner como entradas, lo que entra de nuestro sistema. De hecho, lo voy a copiar y lo voy a poner aquí en chiquito. Para que se vea, ¿no? Se ve chiquito, pero al menos ya. Entonces vamos a poner un balance total, ¿sí? Y como balance total nosotros podemos decir que siguiendo el principio fundamental de la materia, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Obviamente a través del reactor pues pueden ocurrir transformaciones, ¿sí? Ahora vamos a poner un balance molecular por especie. ¿Sí? Y vamos a considerar a las especies, ¿sí? Como el C2H6, ¿sí? ¿Y qué le pasa al C2H6? En términos de balance, tenemos nuestra reacción. Vamos a suponer otra cosa importante aquí que estamos generando, vamos a suponer un estado estacionario, ¿sí? Eso va a ser nuestro primer principio, un estado estacionario. Para el caso del etano, perdón, está entrando algo, ¿sí? Pero también está reaccionando, ¿no? En este caso se está consumiendo. Entonces, la generación va a tener un signo negativo, ¿sí? Que es, vamos a ponerle una C de consumo, ¿no? Para que sea diferente a la generación. Y esto va a ser igual a lo que sale, porque también está saliendo, ¿no? Cuando es entradas menos salidas, más menos generación o consumo, igual a acumulación. Este nos lo brincamos porque estado estacionario. Vamos a suponer que las variables no cambian con respecto al tiempo. Estos tres, para este caso sí, los consideramos. ¿Por qué? Porque está entrando, está saliendo, ¿sí? Y aquí solo existe el consumo, ¿sí? Porque está desapareciendo, se está consumiendo este reactante. Si son reactantes, estos son productos, ¿sí?
Por otra parte, también podemos hacer un balance para aquí, para el C2H4. C2H4. Y para este caso, ¿cómo me quedaría mi balance? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo me quedaría mi balance para el C2H4? ¿Existe alguna entrada de C2H4? Vamos a, si quieren, vamos a ponerlo completo para que se entienda mejor. Entradas menos salidas más menos generación o consumo igual aquí acumulación. Y vamos a ir analizando. C2H4. ¿Está entrando C2H4 para este caso? No. 0. ¿Sí? ¿Hay acumulación? 0. Entonces, ¿cuáles son los componentes que nos pueden quedar? Vamos a analizar la salida. Sí, hay salida de C2H4. ¿Sí? Generación. Sí hay generación de C2H4. Entonces, vemos esto y nada más analizamos mi ecuación y ¿qué me va a hacer? Que generación va a ser igual a ¿quién? A la salida. A la salida. Muy bien. Y de igual forma que podríamos decir para el H2, componente H2, lo podemos considerar, ese lo podemos considerar en la parte de balance atómico. ¿Por qué? Porque en este caso, esta molécula es la combinación de dos o más átomos, ¿no? Igual que esta. Pero átomos distintos, de hidrógeno y de carbono. Hidrógeno y carbono. Pero esta simplemente, pues sí es una mezcla de dos átomos, pero de un mismo elemento. Entonces, aquí es donde hacemos, voy a poner en otro color, ¿sí? El balance atómico de las especies. Y lo primero que debemos de identificar, ok, bueno, ¿cuántas especies tenemos? Y puedo identificar que tengo balances para la especie carbono, ¿sí? Y balance para la especie de qué tipo? Hidrógeno, ¿no? Y de la misma forma, bueno, voy a poner aquí entradas, salidas, más, menos, generación. ¿Quién se atreve a decirme cuáles de estos existen? ¿Quién me dice? En el de carbono sería entrada menos salida. Entradas, menos salidas. Y en el de hidrógeno, Entrada menos C, no me acuerdo cómo era. Bueno, menos generación ajá, es igual a la salida. es igual a la salida. Profe, Los demás compañeros, ajá, a ver, digan. de carbono no sería entrada menos generación es igual a salida. Menos generación igual a salida. Ok, vamos pensando, vamos analizando. ¿Sí? Los demás, ¿qué dicen?
¿cómo les quedaría? Aquí, acuérdense que lo importante es que pensemos y analicemos qué estamos haciendo. Sí, y en base en ese análisis, pues ya podemos decir, estoy haciendo un balance por átomos, balance atómico. ¿Cuáles de los componentes que yo sé que en un balance de materia existen? Que son entradas, salidas, generación, consumo, acumulación. Entonces se vuelve muy interesante, ¿no? Parece no actuar como máquinas, actuar como seres capaces de realizar un análisis adecuado, comprensión de lo que necesitamos hacer. Y para eso, bueno, a pesar de que hay reacción, vamos a tratar de dejarlo claro. Esta es mi reacción, todos estamos de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué significa esta reacción? Que una molécula, ¿sí?, de C2H6 nos va a dar una molécula de C2H4 y una molécula de ¿cuántos? De H2. ¿Cierto? Y aquí es algo importante que nosotros visualicemos. Hay consumo y hay generación. Sí, ¿de qué? De moléculas, ¿cierto? ¿Cuáles son las moléculas? C2H6, C2H4 y E. ¿Sí? Tienen diferentes propiedades. Pero vamos a verlo desde otra perspectiva, a nivel elemental, ¿sí?, por cada elemento o átomo, como ustedes quieren ver. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí y cuántos hay de este lado? 2 en ambos casos. ¿Cuántos hay de hidrógeno? 6. 6. 6. Muy bien. Entonces, en las reacciones, si hablamos a nivel molecular, hay generación y consumo. Está generando, se está consumiendo. Se está generando. Pero si hablamos a nivel elemental, ¿sí?, ¿se está generando carbón? Pregunto. ¿Se está generando elemento hidrógeno? No. No. No, ¿verdad? No hay generación, no hay consumo. Sí hay transformación, a lo mejor sí, pero es como cuando balanceamos una ecuación. Esta está balanceada, ¿no? ¿Sí? Si no, habría que balancearla. Pero en este sentido, cuando nosotros nos referimos a un balance, ¿sí?, pues lo que atómico, lo que entra de carbono e hidrógeno en este caso, porque pueden haber otros elementos, puede haber oxígeno, nitrógeno, pues cualquier elemento, ¿no?, de la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a considerar, ¿sí?, que la entrada pues tiene que ser igual aquí a la salida. Entrada tiene que ser igual a la salida. Porque si hay transformación, pero es de molécula. Pero en balances atómicos, ¿sí?, el carbono no desaparece. Se transforma en otra molécula, pero sigue habiendo esa molécula, por ejemplo, C2H6, para que ustedes lo vean a lo mejor más fácil. ¿Sí? Aquí está esta. Y vamos a reaccionar. ¿Sí? Y vamos a producir C2. Ahí está. Pero este va a tener un doble enlace. Y aquí voy a tener esta molécula más H2. ¿Sí?
Entonces, ¿cuántas moléculas tenemos? Se vuelve a visualizar fácilmente, ¿no? 2 carbones, 2 carbones. 6 hidrógenos, 2, 4 y 6. A pesar de que hay reacción a nivel atómico, no hay generación ni consumo ni de carbono ni de hidrógeno. ¿Sí queda claro? Sí, profe. profe. Sí. Entonces, ojo aquí, ¿no? Porque ven que la mayoría me dijo, no, hay generación, consumo, etcétera. Para que vayamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que vayamos visualizando la importancia que tiene la diferente, vamos a llamarla escala de cada balance que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Para los grados de libertad en este tipo de balances, sí, es el número de incógnitas o variables identificadas y más el número de reacciones químicas independientes menos el número de especies moleculares independientes menos el número de otras ecuaciones relacionadas con variables desconocidas. Voy a ponérselos aquí para que no se les vaya a olvidar. Acuérdense que siempre debemos hacer nuestro análisis de grados de libertad. ¿Sí? Y este es el número de variables identificadas más el número de reacciones químicas independientes menos el número de especies moleculares independientes menos el número de otro tipo de ecuación. Vamos a poner otras ecuaciones, ¿sí? Relacionadas con las variables desconocidas. ¿Ok? Y eso nos va a decir igual a DF, ¿no? Número de grados de libertad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro cuando estamos hablando de balances con reacción química, de cosas muy, o de descripciones muy puntuales de lo que es una reacción química, ¿no? Una reacción química es independiente si no se puede obtener algebraicamente a partir de otros productos químicos, ¿sí? Involucrados en el mismo proceso. Una especie molecular, por ejemplo, si dos especies moleculares están en la misma relación entre sí, donde sea que aparezcan en un proceso, estas especies moleculares no son independientes. Y una especie atómica, ¿sí? Por ejemplo, si dos especies atómicas ocurren en la misma reacción, donde sea que aparezcan en un proceso, se equilibran las especies, no serán, y estas especies no serán ecuaciones independientes. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que también ustedes entiendan un poquito este tipo de conceptos. Por ejemplo, A que da, ahora vamos a llamarles A y B, C, ¿sí? Que da 2B. B que da C. Y A que son 2C. Habitualmente en los procesos o los reactores o las reacciones siempre están acompañadas, en realidad son reacciones secundarias o paralelas, o reacciones consecutivas o paralelas. ¿A qué me refiero eso? Que no solamente por lo regular ocurre una reacción en un sistema. Y ese es un ejemplo sencillo todavía. ¿Sí? En realidad ocurren 100, 200,000 reacciones o más en un reactor, ¿no? Pero vamos a empezar con
reacciones muy sencillas, que en este caso, digamos, A me va a formar 2B, pero a la vez ese A me puede formar dos moléculas de C. Eso se denominaría reacción paralela, este con este, ¿no? Porque se puede ir hacia acá o se puede ir hacia acá. Y lo bonito y lo interesante que es parte de lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, si yo quiero producir B, a lo mejor es el componente que me conviene o la materia prima que necesito, y a lo mejor C es una molécula o un elemento que es contaminante y que debo de evitar producirlo. ¿Sí? Y aquí es donde nuestra parte importante de nuestro trabajo va a ser, bueno, ¿cómo que hago que esto lo pueda yo producir a nivel, digamos, macro y que se vaya hacia este lado? Y me voy a topar con que si no controlo bien esta reacción, se va a ir hacia 2C. O peor, tantito, que una vez que produzca 2B, se va a ir a C también. ¿Sí? Y aquí es donde empieza nuestra gran labor como ingenieros químicos. ¿Qué tengo que hacer para producir esto? ¿Sí? Si es más factible que se vayan hacia este y hacia este. ¿Sí? Y entonces viene aquí un trabajo sumamente importante, pareciera sencillo, pero en realidad es sumamente complejo que podamos diseñar algo como esto, pero para eso es nuestro trabajo, para eso somos ingenieros químicos, para eso tratamos de hacer y entender las cosas, porque de lo contrario, si no entendemos, pues nunca vamos a poder generar conocimiento. Entonces, estas reacciones químicas son independientes. No son independientes. No son independientes. ¿Por qué? Porque para saber el valor de una cosa, requerimos saber el de la otra. Ok, ¿sí? Entonces, hay que visualizar esta parte, ¿no? Que obviamente A está involucrada en dos reacciones y B de la misma forma y por ende, pues también C también está involucrada en otra reacción, ¿sí? Bien, ¿qué podemos hacer? Déjenme ver si nos va a dar tiempo. Generar un ejemplo. O sin, déjenme ver cómo andamos, faltan 15 minutos. Bueno, hacemos lo que podamos avanzar y si no, pues ya. No sé si hay alguna duda aquí. ¿Alguna duda o algún comentario, chicos? No, profe. No, profe. Vamos a poner un ejemplo para lo de independiente y demás. ¿Sí? Para que vayan analizando ustedes. Vamos a poner un proceso continuo con una corriente de tetracloruro de carbono que se vaporiza en una corriente de aire. ¿Ok? Entonces vamos a poner un esquemita. Entonces va a entrar por una parte, va a entrar aire. Para que tratemos de visualizar esto. Y por otra parte va a entrar el tetracloruro de carbono.
Y vamos a poner que aquí sale una mezcla de oxígeno, nitrógeno y 3 cloruro de carbono. Aquí también va a salir una mezcla. No, aquí solamente saldrá el 4. ¿Sí? Analicemos las especies moleculares. Vamos a hacer un análisis de especies moleculares. Análisis. Ya vimos cuando una reacción es independiente o no, ¿no? Es molecular. ¿Sí? Y esas especies moleculares, ¿cuántas tenemos vamos a poner en total? Y de esas, ¿cuántas son independientes? Independientes. ¿Sí? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cuántas especies tenemos en total y cuántas son independientes para este caso? En total tenemos las tres, que sería el oxígeno, el nitrógeno, que esos formarían el aire, y el cloruro de carbono. Ok, E independientes creo que solo sería el cloruro de carbono. ok, aquí hay una opción. Los demás, Bueno, en total yo creo que serían 2, ¿no? todos, aquí vamos a ver. Aquí hay, el compañero dice 2, y independientes, Independientes sí sería igual 1. muy bien. Los demás, Yo también digo que solo son dos y una. ok, ya va ganando 2 y 1. Los demás, ¿qué dicen? Acuérdense que hay que tratar de entender el concepto para que ustedes generen su conocimiento y a partir de no se confundan cuando les cambien un problema, cuando tengan un problema distinto, etcétera, etcétera. Profe, yo digo que son 2 y 3. 2 en total y 3 así. Sí. Muy bien. A ver, vamos generando opiniones, que es importante. Analicemos. O sea, acuérdense que lo que más importa es que ustedes analicen, piensen, ¿sí? El pensar es, digamos, puede costar trabajo, pero es una necesidad que ustedes requieren, ¿sí? Es importante que ustedes desarrollen pensamiento crítico. Y no solamente, como se los he dicho, en el ámbito de ingeniería química, sino en todo en general, perspectiva, cualquier cuestionenla, piénsenla, analícenla. ¿Sí? Más opiniones. Tengo poquitas opiniones, tengo 4. Yo creo que son 3 y 2. Sí, profe, son 3 y 2, me equivoqué, disculpa. 3 y 2, dice. Aquí también, este es el que sigue Hugo. El de 2 y 3, ¿te equivocaste? Es Ok. 3 y 2. Sí. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a analizar, ¿sí? Las especies moleculares involucradas aquí, obviamente aquí en aire, ya sabemos que aire ya
mi pluma. Aire, sabemos que nosotros vamos a considerar como oxígeno y nitrógeno. Estrictamente tiene otros componentes y también va a depender de la zona donde estemos, ¿no? Pero vamos a entender aire como dos componentes. Sí, para aquellos que dijeron dos, sí, el aire es una mezcla de dos componentes, 1, 2 y 3. Estos son los especies moleculares. El aire no es una especie molecular, es una mezcla. ¿Sí? El aire no es una molécula, es una mezcla de especies moleculares, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, 3 es el resultado más importante. ¿Sí? Siguiente análisis. ¿Cuántas de estas 3 especies moleculares son independientes? La respuesta ¿sí? Si yo conozco aquí de estas 2, ¿sí? La otra ya no es dependiente, ¿sí se dan cuenta? O pueden ser este y este. Tengo este. Este no puede ser, estos dos no pueden ser, porque aquí tengo este y este. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuántas de estas especies moleculares son independientes? Son 3. 3 totales, 2 independientes. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Ok. Profe, ¿podría volver Ahora, a explicar los independientes? sí. Acuérdate, lo primero que debes de identificar es que tú sepas qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Eso es lo primero. Si tienes problemas ahí para identificarlo, entonces ya vas a tener problemas para identificar todo lo demás. ¿Sí? Como su nombre lo dice, independiente es que soy independiente. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿son económicamente independientes? La respuesta es sí o no. ¿No? Entiendo que la mayoría de ustedes dependen de sus papás y es algo muy normal. A su edad, la mayoría dependemos económicamente de los padres. Algunos no. No es una regla, pero la mayoría es dependiente. ¿Sí? ¿Qué significa que sea dependiente? Cuando que papá, mamá nos ayudan, ¿sí? Nos dan la comida, nos dan para nuestro pasaje, para nuestros estudios. Dependemos de ellos, ¿no? ¿Qué significa que sea independiente uno? Bueno, pues a lo mejor trabajo, yo solito me pago mi comida, me pago mis cosas, ¿sí? O bueno, tengo alguna otra fuente que no sean mis papás, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero por lo regular, pues nos mantienen papás o trabajamos, ¿no? Muy difícilmente le damos una fortuna, ¿no? Casi nadie, ¿no? Hace eso, ¿no? Entonces, sí entiendes, la primera es que identifiques esa parte. Y creo que no es difícil, ¿no? Variable independiente. Ahora, haz esa analogía para cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor ya no es dependencia económica.
Date cuenta que la variable pudiste haber sido una variable X o una variable Y, ¿sí? Y a lo mejor tus papás son la variable Y, ¿sí? Entonces, y tus papás no son, sí son económicamente independientes. Entonces, tú tienes dos variables en este caso, ¿sí? Una es una variable independiente, que sería Y, si vamos a denominar Y a los papás, ¿sí? Y la otra sería X, que es una variable que depende de quién. Pues va a depender de Y. ¿Sí? Variable Y, que Y son papás, X son los hijos o estudiantes en este caso. ¿Sí? Entonces, haciendo ese contexto, nosotros vamos a hacer especies moleculares. ¿Sí? Y estas especies moleculares, pues nosotros entran en un proceso, no pierdas de vista que es un balance, ¿sí? Que está entrando. ¿Sí? Sin embargo, tenemos tres variables totales, 1, 2, 3, esta es la misma que esta. ¿Cuáles de estas tres son independientes? Que no dependen del otro. ¿Sería oxígeno y nitrógeno? ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, si yo pusiera aquí un oxígeno y un nitrógeno, ¿qué me dirían? ¿Cuántas variables independientes tendría? Ese es otro problema, ¿eh? Que tengo en las dos corrientes de salida, tengo oxígeno y nitrógeno. ¿Cuántas variables dependientes? Acuérdense que si dos especies moleculares están en la misma relación entre sí, en cualquier parte que aparezca en el proceso, ¿sí? Estas variables no son dependientes. En este caso, aquí sí garantizamos que estas están en la misma composición, porque no, o misma relación, oxígeno-nitrógeno, pues sabemos que es 21%, ¿sí? Y es 79%. En este caso, si lo aislamos, o sea, en composición general no va a ser, pero bueno, digamos, los moles que tienen aquí y los moles que tienen aquí van a ser los mismos aquí, ¿cierto? Que estos. Y la relación que existe. Por eso uno de estos es independiente y el otro va a depender del otro. Por eso son dos variables. Pero si yo pongo, por ejemplo, ya aquí oxígeno y nitrógeno, aquí tendría que cambiar. Tendría que ser tres variables independientes. ¿Sí? Tendría que ser tres variables independientes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la relación. Ya no va a ser la misma que aquí. Esta es parte 1, parte 2. ¿Sí? Si la relación de estos componentes es la misma en 1 y en 2, ¿sí? No es independiente. ¿Sí? Pero si esa relación cambia, entonces ya es independiente. Y obviamente va a cambiar si yo le pongo aquí. O simplemente si le puedo poner aquí un N2. Ya va a cambiar porque esa relación ya no va a ser la misma. O si le pongo aquí un oxígeno 2. ¿Sí? Más o menos queda claro. Sí, profesor, gracias. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo. El día de mañana continuamos con esto. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos los balances, pues no siempre vamos a hacer el mismo balance. Va a haber N variables, ¿sí? N problemas que no vamos a poder verlos todos, pero lo que sí vamos a poder ver son los conceptos. Bajo esos conceptos yo voy a poder identificar si tengo variables independientes, tengo capturados de libertad, lo puedo resolver. Si no, pues para qué hago las cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno. Pues no, si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Sí, profe, hasta mañana. Hasta mañana, bye. Nos